para usted en esta mañana. ¿Alguien quiere escuchar palabra de Dios? Dígale al de al lado, para usted también hay palabra de Dios. Para mí hay y para usted también. Dígale que tiene al lado, para mí hay palo y para usted también. Así que prepárese. Vamos a compartir juntos, recibiendo el mensaje. Hoy quiero predicar sobre una prédica que ya he tenido en este lugar. Aproximadamente en el año 2020 tuve esta prédica, es decir, hace más o menos 5 años. Creo que un poco más de 5 años. Y esta prédica está basada en una película que tuve la oportunidad de ver a finales del 2019. Una película vieja, sí, la película es del año 2000 exactamente. Se la recomiendo cuando ustedes la quieran ver en privado. La película se llama Cadena de Favores. Si usted nunca la ha visto, se la recomiendo. Seguramente la va a encontrar en cualquiera de las plataformas gratis o que tienen que pagar de las que usted tiene. Escuche, Cadena de Favores. No es cristiana la película, pero tiene un mensaje que me permitió, cuando yo vi la película, se me prendió el bombillo y de ahí salió esta prédica que se llama Cadena de Obediencia, Cadena de Milagros. En la película Cadena de Favores, que me gusta mucho, me gustó, que es del año 2020, es decir, tiene 25 años, si usted la ve ahorita, no reconoce a la gente de la película. Ocurre algo muy interesante. Un niño de alrededor de 9 años en su clase de estudios sociales, su profesor les establece que ellos tienen que tener alguna idea para ayudar en la comunidad. Y el muchacho se propone, el niño, le propone una idea al maestro y él le dice al maestro: yo creo que si todos pudiéramos hacerle un favor a alguien, cosas grandes pudieran pasar. Y el muchacho se propone en el proyecto que él le va a hacer al menos 3 favores importantes a alguien y que lo único que le va a pedir a las personas cuando reciban el favor es que ellos a su vez deben hacerle un favor importante a 3 personas, y así él dice, debería ocurrir algo en la comunidad. Lo interesante de la película es que al final de la película narran y se puede ver una cadena que ocurre, como la gente haciendo un favor a otros, luego esos favores llegan hasta el maestro, y la película tiene un contenido muy bonito de cómo la sociedad puede mejorar cuando todos tenemos una mejor disposición para ayudar a otros. Hoy Cadena de Obediencia y Cadena de Milagros tiene que ver con que quiero y necesito que usted aprenda, y usted necesita aprender, que todo en la vida cristiana tiene una cadena de relación, una cosa con la otra. Cuando la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá, la Biblia está hablando de cadenas que ocurren en nuestra vida, favorables y también desfavorables. Hoy, cuando vamos a hablar de cadena de favores, yo quiero pensar en cómo nos quejamos por lo que no tenemos. Muchas veces, aún como cristianos, llevamos una vida de queja y nos quejamos por lo que no tenemos. Y hay muchas cosas que usted no tiene, hay muchas cosas que usted no posee, pero hay algo que sí Dios nos dio como un regalo y se llama fe. Diga conmigo, fe. Y la fe es un regalo que el cielo nos dio para, basados en la fe, poder disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado. Así como Cadena de Favores es una película buena que le recomiendo que la vean, hay una historia en la Biblia, porque si hay algo mejor que Hollywood, hermano, le recomiendo es la Biblia. En la Biblia hay unas historias, hermano, que yo no sé, hay muchas de las películas que he visto basadas en la Biblia, y hay muchas otras que tomaron las ideas. Y esta historia que vamos a leer hoy, yo no sé si el escritor de Cadena de Favores la tomó de allí, pero a mí me gusta, y de eso trata la prédica hoy, en Primera de Reyes capítulo 17. En el verso 1 en adelante se narra una de las historias más interesantes de la Biblia, que era sobre el profeta Elías, y sobre una cadena de cosas que ocurrieron, que hoy las voy a entrelazar para que usted descubra cómo Dios trabaja engranando situaciones, engranando palabras, engranando obediencia, y cómo eso funciona en su vida y en mi vida. Y usted y yo tenemos que descubrirlo, porque si descubrimos estos detalles, vamos también a poder adquirir y recibir lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Así que le pregunto, ¿usted está preparado para aprender hoy? Entonces díganle al de al lado, prepárense, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Primero de Reyes capítulo 17, verso 1 al 5. Mire cómo dice la palabra de Dios en la Reina Valera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey del momento: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años,
sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Óigame, esta historia es muy interesante, porque el pueblo de Israel estaba en un tiempo de pecado. El rey Acab, que era el rey del momento, vivía en contra de los planes de Dios, y Dios decidió enviar un tiempo de necesidad y de problemas sobre el pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Elías: declare la palabra de que no va a llover. Y Elías declaró la palabra y los cielos se cerraron. Escúchame, por 3 años y 6 meses exactamente no llovió. ¿Cuándo volvió a llover? El día que Elías volvió a declarar la palabra. Y hoy vamos a aprender mucho sobre ello, porque no me voy a enfocar en la historia de que llovió o no llovió. No me voy a enfocar en el pecado de Acab, ni me voy a enfocar en el pecado del pueblo de Israel. Quiero enfocarme en cómo el siervo de Dios, el hombre de Dios, Elías, durante este tiempo en que hubo tanta escasez sobre el pueblo de Israel, cómo Dios lo sostuvo, lo cuidó, cómo él se movilizó por los pasos que Dios le dijo que tenía que hacer. Y durante 3 años y medio, Elías, a pesar de todo lo malo que ocurrió en el pueblo de Israel, porque durante 3 años y medio no llovió, y quiero que piensen esto: si durante 3 años y medio no hubo lluvia, fueron 3 años y medio donde toda cosecha se murió. Y si se morían las cosechas, si se secaba el pasto, los animales se quedaban sin comida, los animales se morían. Quiere decir que la comida era costosa, la comida no se conseguía, y las cosas se convirtió en una crisis muy grave sobre toda la nación, donde todo estaba muy complicado. Pero mientras todo eso ocurría, porque era el plan de Dios, el siervo de Jehová, Dios lo fue moviendo por diferentes lugares, y hubo una cadena de eventos que ocurrieron que marcaron la vida de Elías y marcaron la vida de otras personas cuando se involucraron en esta cadena. Y hoy vamos a aprender sobre esto, porque realmente la Biblia contiene cosas que, si las analizamos con cuidado, vamos a aprender mucho de ellas. Escúchame bien, Elías confiaba en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando Dios le dijo: declare la palabra y solo por tu palabra volverá, Elías confiaba en la palabra de Dios, y Elías también aprendió a confiar en la palabra que salía de su boca. Por eso, lo número 1 fue que Elías dio la orden de que no llovería, y óigame, los cielos se cerraron y retuvieron la lluvia, tal como Dios lo dijo y tal como Elías lo declaró. Pero lo segundo que Dios narra en esta historia es que Dios le dice a Elías: los cielos se van a cerrar, no va a volver a llover. Ahora tú vete hasta el arroyo, un arroyo que está a las afueras de la ciudad, que en ese lugar, mientras no llueva, tú vas a poder estar tranquilo en ese lugar. Y en el verso 7, escucha lo que dice la historia. Y los cuervos, verso 7, muy bien, pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Por qué se secó el arroyo? ¿Alguien puede imaginarse por qué se secó el arroyo? Porque no estaba lloviendo. Pero Elías salió del pueblo, se fue a donde Dios lo mandó, al arroyo. Verso 6 primero, hijo. Un momentico porque se me adelantó. Y los cuervos, mientras él estuvo en ese lugar, miren lo que dice la Biblia: le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. En el pueblo, en la nación, empezó a haber hambre, empezó a haber escasez, pero Elías tenía que comer y Elías tenía que beber. Yo no voy a profundizar sobre los cuervos. Hay algunos conceptos o algunas teorías de que los cuervos pues eran los animalitos esos negritos que ustedes hemos visto en la película, que traían pedazos de carne, tal vez se los robaban en la carnicería. Era un robo santo, porque Dios los mandaba. O yo no sé, hay algunas teorías de que los cuervos eran considerados un tipo de comerciante en la antigüedad, y este tipo de comerciantes pasaban por esos lugares y parece que le llevaban la comida. Hay varios conceptos que hablan sobre ese tema, no voy a caer en el punto. El punto es de que Elías se movió para el arroyo porque Dios lo mandó, y mientras estuvo en el arroyo tuvo agua, y mientras estuvo en el arroyo recibió carne
y comida. Qué interesante que esto ocurrió. Elías obedeció a Dios, y cuando Elías obedeció a Dios a moverse al arroyo, entonces los cuervos recibieron una orden: llévenle comida a Elías. Quiero que comencemos entendiendo esto. Cuando yo decido obedecer a Dios, mis amados, cuando tú decides obedecer a Dios y a la palabra de Dios, la que te ha dado en el corazón, Dios también le da la orden a otros para que sean canal de bendición para ti. Cuando tú obedeces a Dios en lo que Dios pide en tu corazón, cosas interesantes y sobrenaturales están preparadas para ocurrir a tu alrededor. Amén. Y de que tienes al lado, Dios quiere hacer cosas interesantes en tu vida, pero tienes que obedecer para que ellas se activen. Verso 7 en adelante, vamos a seguir leyendo la historia. Verso 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo. ¿Qué pasó con el arroyo? ¿Por qué? Porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, es decir, Dios se secó el arroyo, y antes de que a Elías le diera sed, Dios le volvió a hablar, y Dios le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado la orden. Diga conmigo: Dios dio una orden. ¿Y qué pasa cuando Dios da una orden? Cosas increíbles ocurren. Y escuchen lo que Dios le dice entonces a Elías: levántate, ya se acabó el agua. Este arroyo fue de bendición hasta aquí. Escuche palabra de Dios. Este arroyo fue por una temporada. Salte de aquí porque ahora te voy a llevar a otro lugar. Levántate, vete a Sarepta, allí en Sidón, y mora allí. Porque así como le di la orden a los pueblos de que te trajeran carne en el arroyo, ahora yo he dado la orden allí para que una mujer viuda te sustente. Párese ahí un momentito, eche para atrás. Escucha lo que dice la Biblia. Dios le habló a Elías: vete al arroyo porque le he dado la orden a los pueblos de que te lleven carne. Cuando se secó el arroyo, Dios le dice: ahora vete a Sarepta porque le he dado la orden a una viuda de que te sustente y te cuide. Y los cuervos obedecieron cuando Elías obedeció. ¿Y qué ocurrió cuando Elías se levantó y se fue a Sarepta? Sigamos leyendo. Entonces él se levantó, es decir, diga conmigo: Elías fue obediente. ¿Y qué pasa cuando alguien es obediente? Cosas interesantes empiezan a ocurrir. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Siguiente. Y yendo ella, ¿dónde iba? ¿Seguro? Eche para el 10 para ponerme en orden porque me perdió la historia. Paso para que vea. Ahora sí vamos. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso 12. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina. Lo tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oiga, recuerde algo. Hubo una orden que Elías declaró al cielo: no va a llover durante 3 años y medio. No había pasto, no había animales, no había cosecha. La viuda era pobre y todo se puso caro, y a ella le quedaba solo un poquito de harina, un poquito de aceite. Pero sucede que esta es la mujer que Dios escogió para sostener al profeta. Verso 12. Muy bien. Yo quiero que se concentre en lo siguiente. Dios, la Biblia dice que Dios le dio la orden a los cuervos. ¿Usted se imagina si estuviéramos hablando de cuervos, que son animales, por supuesto, por si usted no lo sabía, ellos son carnívoros, ellos comen carne, y también son carroñeros? ¿Sabía usted eso? Si usted no sabía, los cuervos no andan comiendo semillitas, ellos comen carne, matan animales.
y los cuervos también comen carroña, es decir, animales que se han muerto los comen. Pero usted se imagina un animal de estos llevándole un pedazo de carne asada. Ese rato estaba sentado ahí y me llegó a dar almuerzo. Yo creo que se acabó temprano. No, pensé que tengo que hablar de comida para hablar de esto, pero ya me roncó por aquí el club de los tigritos. Un cuervo que su naturaleza es tragarse la carne, agarró carne un pedazo, y me imagino que eran varios cuervos, y visitaban a Elías. Un día le traían carne, otro día le traían pan, yo no sé, y le llegaban allí, él estaba sentado, llegaba el cuervo, paraba al lado, soltaba el pedazo de carne y se iba. No se lo tragaba. ¿Cómo es posible que un animal vaya en contra de su naturaleza? Diga conmigo, porque Dios le dio una orden. Cuando Dios da una orden, la naturaleza obedece. Y ocurrió un milagro. Pero no es la única vez que Dios da la orden. Ahora Elías recibe otra orden de Dios. Ahora muévete, porque dice la Biblia: he dado la orden a una mujer viuda para que se sustente. Quiero que repita y que se dé cuenta de esta palabra. Dios dio una orden. Y usted recuerde esto y nunca lo olvide. Cuando Dios da una orden, aún la naturaleza se mueve en contra de su propia naturaleza, porque Dios tiene el poder y todo le obedece a Él. Así que hay cosas imposibles para Dios. Yo puedo decirle que en la naturaleza no existe nada imposible para Dios. Jesús un día ordenó una tormenta: deténgase, y la tormenta se detuvo. Jesús un día le dijo al agua: conviértete en vino, y se convirtió en vino. Y aquí vamos a hablar de más milagros. En la naturaleza y en lo que Dios ha enseñado no hay nada imposible para Dios. Si a usted le parece increíble que un cuervo no se coma un pedazo de carne y se lo lleve a Elías, ¿usted se imagina ahora el tema de la viuda? Si queremos seguirle, usted y yo tenemos que entender algo. Si usted le quiere servir a Dios y si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que entender algo. Dios a veces pide cosas imposibles, porque Él es el Dios experto en hacer cosas imposibles. Y usted tiene que empezar a entender que cuando Dios te pide que hagas algo increíble está preparando Él para hacer a tu alrededor. Preste mucho atención. El profeta obedeció y fue, y la viuda salió a recoger la leña justo cuando el profeta estaba pasando por el frente de ella. ¡Qué coincidencia!, alguien diría. Pero escúcheme algo: cuando Dios da una orden, toda la naturaleza se organiza para ocurrir lo que ha salido de la boca de Dios. Elías llegó justo al pueblo cuando la viuda estaba pasando justo por el lugar que tenía que pasar para encontrarse Elías con la viuda. Y en el verso 12, ella le respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después de esto, mi hijo y yo hemos decidido morirnos. Esta es una versión diferente, debe ser en el TV, a la que usted tiene allí. Ahora, ojo con lo que le voy a enseñar en esta mañana. Elías declaró una palabra: no lloverá. ¿Y qué ocurrió? La declaración de la mujer fue: mi hijo y yo moriremos. Y la historia nos va a narrar que esa palabra también se cumplió. Verso 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Escucha esto: pero primero cocina un poco de pan para mí. Quiero que analice otra vez este texto bíblico. Verso 13, vuelvo a leer. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Escucha esta palabra. ¿Alguna otra vez la escucharon en la Biblia? No tengas miedo. ¿Cuántas veces Dios, cuando ha estado a punto de hacer algo sobrenatural, primero le dice a sus hijos: no tengas miedo? Algo grande estaba por ocurrir y el profeta le dice a la mujer: no tengas miedo. ¿Por qué el profeta le dice a la mujer: no tengas miedo? Porque le iba a pedir algo que estaba fuera de lo natural, porque le iba a pedir que hiciera algo que estaba fuera del orden natural. Y
cuando nosotros los seres humanos, Dios se le ocurre pedirnos cosas que nuestra mente no puede entender, obviamente nos da mucho miedo. Pero hoy estoy aquí para decirte que si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha dado una palabra a tu corazón, escúchame, el Señor te dice en este día, no tengas miedo. Porque cuando te pido que te metas a aguas profundas, es porque yo voy a estar contigo y no voy a dejar que te ahogues. No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Elías no habla de tú, pero sí dijo algo interesante. Pero primero, antes de hacer lo que tú tienes planeado, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel te dice hoy: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Amados y amadas, antes de soltarle una palabra de bendición, porque hay una promesa aquí guardada, el profeta le dice: no va a faltar el aceite y la harina en tu casa hasta que vuelva a llover. Pero antes de soltarle la bendición y la palabra profética, el profeta también le dice: antes de hacer de comer para ti, hazme a mí primero. Y antes de pedirle que le haga el primero, le dice: no tengas miedo. No tengas miedo, porque vas a tener que confiar que lo poco que tienes, de lo poco que tienes, primero dame a mí. Y de lo poco que tienes y de lo poco que te va a quedar, no tengas miedo. Porque así te dice el Señor: no va a faltar ni el aceite ni la harina hasta que vuelva a llover. Amados, hay tres cosas que resaltan así. Primero, no tengas temor. Segundo, Dios dice: a mí primero. Tercero, después para ti. Escuche, Elías nunca le pidió toda la harina ni nunca le pidió todo el aceite que ella tenía. Solo le dijo: hazme a mí un pequeño bocado de pan primero, y después, con lo que queda, haz el resto para ti y para tu hijo. Usted tiene que entender algo en el día de hoy si quiere conocer los milagros de Dios. Necesitas entender que Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida. Verso 15 y verso 16. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. ¿Qué fue lo que hizo ella? Lo que el profeta le dijo. ¿Qué fue lo que hizo ella? Lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué es lo que Dios le había prometido? Un milagro. Y cuando ella hizo lo que el profeta, cuando ella hizo lo que Dios le dijo, su familia y Elías comieron durante muchos días. Pero ¿cómo así, pastor? Si ella dijo que lo único que le quedaba era un puñado de harina y un chorrito de aceite y que luego se iban a echar a morir, ¿cómo es que comieron por muchos días? Siguiente versículo. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Oiga, usted tiene un padre que siempre cumple sus promesas. Pero el padre que siempre cumple las promesas, normalmente hace promesas que el cerebro humano no puede entender. Normalmente hace promesas y pide que creamos en cosas sobrenaturales. Si tú quieres ver cosas sobrenaturales en tu vida, tienes que entender que tienes que hacer cosas fuera de lo ordinario. Y esas consisten en que cuando Dios te habla y te pide cosas que tu cerebro no puede entender, Dios te dice también por un lado: no tengas miedo. Hoy aquí hay alguien que tal vez está luchando con el miedo y con el temor. Es que si hago lo que Dios me está pidiendo, es que si hago lo que Dios me está pidiendo, es que si hago lo que Dios me está pidiendo. Hoy te digo de parte del Señor: no tengas miedo. Dios siempre cumple lo que ha prometido. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y mira lo que ocurrió. Número 1, se cumplió la palabra de Elías. Y más adelante volvió a llover. Se cumplió la palabra de Jehová.
la harina y el aceite no escaseó hasta el día en que volvió a llover. Pero número 3, también se cumplió la palabra de la viuda. Verso 17. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente, ¿qué ocurrió? Murió. ¿Cómo así, pastor? ¿Y el resto del milagro? Perdónenme, Dios cumplió todo lo que prometió. No faltó nada de lo que Dios prometió. Todo lo que Dios abrió la boca se cumplió. Pero ojo, todo lo que la mujer declaró con su boca en el mundo espiritual también tuvo poder. Y aquí es donde usted y yo tenemos que empezar a entender. Hay cosas que ocurren en nuestra vida no porque Dios ha querido que ocurran, sino porque tú no has entendido el poder que tiene tu boca. Y cuando el miedo y el temor te gobiernan, a veces dices muchas tonterías que en el mundo espiritual Satanás las toma con autoridad y las viene a gobernar sobre nuestras vidas. La mujer, en un momento de temor y de miedo, cuando el profeta le soltó la palabra, ella dijo: no tengo, lo que tengo es para comérmelo con mi hijo y después nos vamos a echar a morir. Y aunque el profeta le hizo una promesa, ella ya había soltado en el mundo espiritual una palabra que tenía poder. Proverbios 18:21 dice así: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán. Pastor, deme un consejo. Le voy a dar el más grande consejo que usted necesita escuchar. Cuando estés pasando por tiempos difíciles, por situaciones complicadas, aprende a mantener la lengua callada y amarla. Qué difícil es cuando estamos en un momento o en una situación complicada y sucede que aunque Dios ha dado promesas, una cosa es lo que Dios te promete y otra cosa es lo que tú liberas en el mundo espiritual, y eso tiene poder. Por eso cuando empieza una discusión en el matrimonio, uno de los dos, el más sabio, tiene que saber que es mejor callarse la boca, porque si no las cosas se van a complicar. Cuando empieza la discusión con los hijos, con la autoridad, alguien tiene que entender que cuando estoy molesto digo estupideces. Alguien aquí tiene que entender que cuando está triste dice estupideces. Alguien aquí tiene que entender que cuando está demasiado emocionado dice estupideces. Y las estupideces en el mundo espiritual tienen poder para dañar tu vida. Porque no es cuestión de lo que alguien dijo, es cuestión de lo que tú declaraste o declaras en el mundo espiritual. Mi matrimonio no sirve, mi marido no sirve, mi mujer no sirve, mis hijos no sirven, mi empresa no sirve, mis sueños no sirven, porque estás bajo mucha presión y en el mundo espiritual empiezas a soltar cosas que no deberías decir. Y las palabras que salen de la boca, alguien dijo por ahí, es como la leche cuando cae al suelo. Simplemente no se puede volver a recoger y no se puede volver a usar. Y las palabras que salen de tu boca cuando te molestas con tu marido, cuando te molestas con tu esposa, cuando te molestas con tus hijos, son palabras que no quedan en el aire, son palabras que Satanás toma y las lleva y las clava en el corazón de la gente y hacen mella y destruyen la vida de la gente que tú amas y que por un momento de ira o de emoción heriste y lastimaste. Escúchame bien, mi querido hermano y hermana. Tus palabras tienen que estar alineadas a las palabras de Dios, no a las palabras de tus emociones. Cuando Dios diga algo, tus palabras tienen que ser repetir lo que Dios ha dicho. Porque cuando Dios dice, yo te cuido, usted tiene que repetir en el mundo espiritual, yo tengo un Dios que me cuida. Cuando Dios te diga, yo te voy a sostener, tú tienes que repetir esas palabras, yo tengo un Dios que me sostiene. Cuando Dios te diga que te va a sanar, tú tienes que aprender a repetir
espiritual resuenan y el diablo no puede hacer nada con lo que resuena en tus labios declarando la palabra de Dios. Pero si así como declaras la palabra de Dios, luego en un momento de rabia dices, me voy a morir, mi matrimonio se va a acabar, esto se lo llevó el que lo trajo, de esta nadie se levanta, no voy a volver a ser feliz. Esas palabras en el mundo espiritual, esas también las agarra Satanás. Cuando tú repites las palabras del cielo, Satanás retrocede. Cuando tú repites palabras que el cielo no te autorizó para decir, Satanás las toma bajo autoridad para devolvértelas cuando tengan que hacer. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor dice, yo no tengo nada que ver. Yo no te mandé ese problema. ¿Y entonces de dónde vino? De tu boca. Escúchame, en su lengua está el poder de dar vida y está el poder de dar muerte. Y muchos de ustedes, con todo el respeto y cariño que se merecen, tienen una lengua muy larga, que cuando se emocionan y pierden el control, dicen muchas tonterías que luego andan arrepentidos, pero la leche después de que cae al piso ya no sirve. Y las palabras que salieron de tu boca se las robó Satanás, y Satanás las tiene guardadas y en algún momento las quiere usar. Y él va delante de Dios, Dios, dame permiso para hacer esta cosa. Mire, ella lo pidió, ella lo declaró, ella me está dando el permiso. Entonces Dios le dice, si ella te da permiso, ¿quién soy yo para retener la palabra que sale de la boca de mi hijo? Dios es todo un caballero y Él respeta lo que tú decidas que venga sobre tu vida. Por eso cuando Josué estuvo frente al pueblo, Él le dijo al pueblo, mi familia y yo serviremos a Jehová. Deciden ustedes qué van a hacer. De esa misma manera Dios te habla hoy y Dios nos refresca en este día. Usted y yo tenemos en nuestra lengua primero el poder de decidir y segundo, la palabra que sale de nuestra boca se van a convertir o van a guiar nuestros pasos y nuestras manos más adelante para que ocurran esas cosas. Dios es todo un caballero. Él no va a pasar por encima de las declaraciones que han salido de tu boca. Por eso usted tiene que entender algo. Tarde o temprano se van a cumplir los miedos que salieron de tu boca y que tú declaraste. Los cristianos escuchamos la palabra de Dios, nos emocionamos y fácilmente decimos amén. Pero ante la primera prueba empezamos a hablar y a declarar lo contrario. Así somos los cristianos. La viuda apenas vio desarrollarse el milagro de la harina y el aceite. Ella debió haber cancelado en el mundo espiritual las palabras que dijo, pero a ella se le olvidó. Recibió el milagro y se le olvidó lo que por causa del miedo, lo que por causa del temor, aunque el profeta le dijo, no tengas miedo, ella tuvo miedo y dijo cosas que no debió haber dicho. Seguro su hijo, si ella hubiese cancelado esas palabras, si ella hubiese razonado, lo que dije hace un momento fue una debilidad, Señor, cancelo en el nombre de Jesús esas palabras, declaro vida sobre mí, declaro vida sobre mi hijo, estoy seguro que el hijo no se hubiese muerto. No siempre el diablo es culpable de nuestros problemas. Muchas veces simplemente es nuestra boca la que nos ha causado. La palabra de Dios, la palabra de tus pastores, la palabra de tus padres espirituales y las palabras que salen de tu boca tienen que estar alineadas con una sola. Tenemos que juntos trabajar con la misma palabra, alineado con lo que Dios dice. Y de esa manera el mundo espiritual no podrá ser manipulado por Satanás para dañar nuestras vidas. Mis amados, no llovió hasta que el profeta no lo dijo. No escaseó la harina ni el aceite como Dios lo dijo. Se murió el muchacho como la mamá lo dijo. Todo lo que se declaró se cumplió. Todo lo que en el mundo espiritual se declara, tarde o temprano se cumple. Yo puedo como pastor declarar de parte de Dios sobre tu vida sanidad.
Yo puedo como pastor y la pastora como profeta y cualquier profeta que viene a este lugar puede declarar una palabra sobre tu vida. Pero para que esa palabra se active sobre tu vida, tú te tienes que alinear a la palabra que Dios te ha dado. Porque si no te alineas, esa palabra se va a quedar en el aire y no va a funcionar. Dios suelta una palabra sobre tu matrimonio, pues tú tienes que alinearte a la palabra de Dios. Dios prometió que tu matrimonio va a ser de bendición. Ponte en orden con Dios y empieza a ser un buen esposo, una buena esposa, y deja que Dios se encargue del resto. Pero si tú no te alineas a la palabra de Dios, las cosas no van a ocurrir. Yo puedo orar sobre ti por un milagro, por sanidad, pero si tú no estás dispuesto a creer, nada va a pasar. Tú decides si esa palabra es para ti. Tú decides si la crees, si la empiezas a declarar, la empiezas a hablar y la empiezas a vivir. Usted recibe una palabra que va a ser un día un gran empresario. Póngase a estudiar de negocios, pues aprenda a administrar dinero, aprenda a hacer las cosas bien. Porque la plata no cae del cielo. Dios nos prometió. Yo no sé si aquí alguien alguna vez Dios le dijo que no creo. Así te dice el Señor, un día te va a caer $1 millón del cielo. ¿A alguien Dios le dio esa palabra? No creo. Pero yo creo que aquí hay gente a la que Dios te dijo, le ha dicho, un día vas a tener plata en el bolsillo porque te voy a bendecir. Son dos cosas muy diferentes. Dios no manda que las cosas caigan. Dios nos capacita y nos prepara para obtener lo que Él nos ha prometido. Y yo tengo que alinearme a la promesa. Yo tengo que alinearme a la palabra que Dios ha mandado. Y yo tengo que empezar a caminar en lo que Dios me ha encomendado. Porque lo que Dios ha soltado, lo que yo he creído, lo que yo estoy declarando y lo que yo estoy caminando, tiene que estar en el mismo orden. Y entonces en el mundo espiritual, cosas interesantes van a empezar a ocurrir a mi alrededor. Mis amados, existe una cadena de bendiciones esperando para ser desatada para alguien que quiera obedecer a Dios. Existe una cadena de bendiciones preparada por Dios, por gente a tu alrededor. Dios ya soltó la palabra, porque Dios ya lo dijo. Tú no tienes que andar buscando una palabra de bendición. Escúcheme, la Biblia dice: ustedes oran y no saben orar. Hay muchos de ustedes que andan orando: Señor, bendice. Usted no necesita orar para que Dios lo bendiga. Ya Dios le bendijo. Y usted tiene que empezar a declarar: soy un hombre bendecido, soy una mujer bendecida. Dios declaró que yo soy bendecido y yo creo que yo soy bendecido. Ahora compórtese como un hombre bendecido. Actúe y viva bajo la cadena y bajo la promesa que Dios ha desatado. Y recuerde esto: hay cadenas de bendiciones que Dios ya soltó la bendición. Y lo único que Dios está esperando es que usted haga lo que Él le mandó a usted hacer. Porque hasta que usted no haga lo que Dios le mandó a hacer, las palabras van a seguir amarradas. Y las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti en cadena están esperando y se quedarán esperando. Y óigame, no vaya a ser que en el cielo te enteres de que hubo muchas bendiciones que nunca llegaron a ti porque tú no quisiste ser parte de la cadena. Así como yo, tú, cada uno de los que estamos aquí, somos parte de una cadena, de la suya, todos estamos conectados de una manera u otra. Cuando yo hago mi parte y yo cumplo lo que yo tengo que hacer, lo que Dios me pidió hacer, en ese momento en que yo hago lo que Él me pidió hacer, en ese momento se activa a otra persona y se activa otro milagro y empieza a fluir una cadena de bendiciones y milagros, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo y estamos conectados los unos con los otros de más formas y más maneras de las que usted se puede imaginar. Elías obedeció a Dios y los cuervos de repente se les quitó el hambre y le llevaron carne a Elías. Elías obedeció a Dios y la viuda se le ocurrió recoger leña en el momento en que Elías iba a entrar. Dios le dio una orden a los cuervos y los cuervos obedecieron, porque Elías primero obedeció. Dios le dio una orden a la viuda y la viuda se sintió movida a obedecer, porque Elías obedeció. Mire,
Usted lee en la Biblia que Dios le dio una orden a la viuda, pero usted no encuentra en la historia que la viuda dijo: Dios me habló. Busque la historia. Usted no va a encontrar que la viuda dice: ay, profeta, Dios me habló y me dijo que yo a usted tengo que darle. No, la viuda no estaba en la capacidad de entender el mundo espiritual, pero era una mujer justa y Dios la involucró en la cadena y Dios le dio la oportunidad de ser parte de un milagro para el profeta. Y cuando fue parte del milagro para el profeta también fue parte del milagro para ella. ¿Aló? Sacúdale al lado, dígale: Dios está hablando, para la oreja. Ay, mi amado, si tú supieras cuánta gente allá afuera ya recibió la orden de Dios de bendecirte. ¿Cuántos cuervos? ¿Cuánta gente que tal vez ni siquiera tiene temor de Dios ya recibió la orden de ser canal de bendición para tu vida? Tú no necesitas en tu negocio trabajar 10 horas al día para vender bastante. Porque si tú eres obediente a Dios, yo estoy seguro que Dios le puede dar la orden a muchos clientes que te vayan para tu negocio. Quiero que me entiendas esto en el mundo espiritual. Muchas de las cosas que están frenadas no es porque Dios no te quiere bendecir. Ya Dios soltó la palabra. Deberías preguntarte si tú estás siendo parte de la cadena donde Dios te colocó. Si tú estás cumpliendo tu parte para que la cadena se active y esté funcionando. Escúchame esto. Ya Dios dijo: yo te bendeciré. Ya Dios dio una orden en el mundo espiritual: eres mi hijo, eres mi hija, y tú eres heredero juntamente con Cristo de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que está en la tierra. Ya Dios dio la orden. Todo lo que existe, dice en el libro de Juan, fue creado por Él, con Él y para Él. Y luego dice que tú eres heredero de todo juntamente con Él. Ya en el mundo espiritual la palabra fue soltada desde el cielo. ¿Por qué andas orando diciendo: Dios bendíceme, Dios bendíceme? Tal vez deberías empezar a orar y decirle al Señor: Señor, revélame, ¿qué estás esperando que yo haga? Háblame, ¿cuál es mi lugar en medio de esta cadena? Y tal vez como en la película, ese muchachito comenzó un proyecto. Su proyecto fue que escogió 3 personas y él dijo: voy a hacer 3 favores importantes, no cualquier tontería. Él en la película hizo 3 favores. Y cuando al final la gente: ¿cómo le puedo pagar? Hay una sola forma en que me puedes pagar: hazle 3 favores importantes a 3 personas. Y cuando le hagas el mismo favor a 3 personas, yo me sentiré agradecido. Y sin darse cuenta, la gente se comprometía: tengo que hacer 3 favores cada vez que recibieron. Y se hizo una cadena larga que al final él mismo recibió un favor. Cuando la película narra que hasta en la televisión salió una historia sobre ese tema. Mis amados, nada diferente a lo que es el mundo espiritual. Ya Dios dio la orden. Y cuando Dios dio una orden, hasta los cuervos se les quita el hambre. Cuando Dios da una orden, hasta la harina y el aceite se mueve y tiene vida y se multiplica. Eso no es natural, hermano. Eso es algo sobrenatural. Ahora, lo que tú estás esperando en la vida, ¿es algo natural o sobrenatural? Porque si es natural, resuélvetelo tú. Pero si es sobrenatural, aprende a confiar en que Dios es experto en lo sobrenatural. Pero para Él hacer cosas sobrenaturales, tú tienes que aprender a oír con oídos sobrenaturales. No con oídos humanos, sino con oídos sobrenaturales. Y eso es aprender a oír qué es lo que Dios me está. Dios quiere que me mueva para acá, Dios quiere que haga esto, Dios quiere que haga esto en mi matrimonio, en mi hogar, Dios quiere que haga esto con mis hijos, Dios quiere que haga esto en tal lugar, Dios quiere que haga esto con mi dinero, que lo administre bien, Dios quiere que haga esto, aquello. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que hagas. No tengo la más mínima idea. Solamente sé algo: en tu corazón hay una palabra que Dios ha colocado, y en tu corazón hay algo que Dios te está pidiendo que tienes que hacer. Y tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, porque cuando escuchas la voz de Dios y obedeces, se activa una cadena de bendiciones y milagros en tu vida.
Entonces, muy atentos con esto. Los cielos recibieron la orden de Dios de retener la lluvia, solo y solo si Elías lo declaraba con su boca. Y Elías dijo: no lloverá más. Y no llovió más. Los cuervos recibieron la orden de llevarle carne a Elías, solo sí y solo si Elías obedecía y se iba para el arroyo. Y Elías se fue para el arroyo y los cuervos obedecieron. La viuda fue movida por Dios a darle al profeta solo sí y solo si él abría la boca y se lo pedía. Elías lo pidió, la viuda obedeció. La harina y el aceite recibió de parte de Dios la orden de multiplicarse, solo sí y solo si la viuda le daba de comer primero al profeta. Ahora la pregunta sería: ¿por qué el profeta debía comer primero? ¿Por qué el profeta debía comer primero, mis amados? Es una interesante pregunta. Mi amada, Mateo 6:33. Colóquelo allí con Mateo 6:33, por favor. Y que el Señor le revele este versículo que usted lo ha leído miles de veces y que hoy venga revelación sobre tu espíritu. Léalo para usted. ¿Por qué el profeta tenía que comer primero? Escuchen, el profeta nunca le pidió a la viuda: lo que ibas a preparar, prepárenmelo a mí. No, él lo que le dijo fue: primero hazme un bocadito a mí primero. Y luego con lo que queda, como usted y el profeta. Escuchen lo que le voy a decir. Dios nunca te va a pedir todo lo que tienes. Dios solamente pide una cosa: muéstrame que yo soy el primer lugar en tu vida. Colócame como primer lugar en tu vida. Dios no te está pidiendo que renuncies a todos tus bienes, que renuncies a tu lugar. Tal vez Dios no te está pidiendo ni siquiera que renuncies a tus proyectos o tus sueños. Lo que Dios sí te está pidiendo es: colócame de primero. Pregúntame a mí primero. Dame a mí el primer lugar en tu vida. Porque así es la promesa. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleva una vida justa y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Sabe qué dice este texto bíblico? Que tú no tienes que orar por comida, que tú no tienes que orar por ropa, que tú no tienes que orar por casa ni por carro. Este texto bíblico está diciendo: obedece a Dios cuando Dios te hable, haz lo que Dios te pide, y todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar como un regalo de vida. No hemos entendido el mundo espiritual y a veces andamos tan preocupados por nuestras necesidades, que en verdad nuestras necesidades Dios las quiere suplir como un regalo. No porque se las pidamos. Ahora tal vez usted me puede decir: sí, pastor, pero la Biblia dice pidan y se les dará. Sí, claro. Porque es que cuando yo no soy obediente, lo único que me toca apelar es a la misericordia de Dios. Pero cuando yo soy obediente, la misericordia no hace falta. La justicia de Dios es suficiente. Dios es justo y misericordioso, les predicaba hace 15 días. Su misericordia es para aquel que se arrepiente, pero para los que somos hijos debe funcionar la justicia. Es decir, yo obedezco, Dios me sana. Yo no tengo que apelar a la misericordia de Dios. Yo tengo que ser justo y Dios cumplirá lo que ha prometido. La misericordia la tiene que pedir el que está perdido en el mundo, porque el que está perdido en el mundo y el que está viviendo en pecado no merece nada. Tiene que apelar a la misericordia. Por eso usted y yo, cuando llegamos a los caminos de Dios, vinimos a Dios apelando a misericordia. Señor, no merezco nada, ten misericordia de mí, hazme tu hijo. Ahora Dios te dice: ya eres mi hijo. Ahora, siendo mi hijo, conoce mi justicia. Y mi justicia es: obedece y doy. Esta mañana le decía a mis estudiantes en la escuela del discípulo:
Y ahora le digo a todos ustedes. En la cultura hebrea hay una tradición muy interesante, que yo la aprendí primero por mi abuelito. Mi nonito, que murió hace ya bastante largo, tuviera ahorita cumpliendo como 110 años, ¿no llega? Él nació en Colombia, en un pueblito llamado, un pueblo por allá perdido en las montañas de Colombia. No, él no nació en Colombia, perdón, vivió en Colombia, esa es la cosa. Pero él me contó una vez que dijo, yo le pregunté por un momento emocionante de su vida. Y él un día me dijo, cuando me estiraron los pantalones, yo como así. Y entonces él me contó que en Colombia había una tradición en el pasado, creo que aquí en Venezuela también, pero estamos hablando de hace un siglo. Dice, cuando uno cumplía cierta edad, yo no recuerdo si eran los 18 años, hasta los 18 años, los muchachos usaban era short y pantalón corto. Cuando cumplían los 18 años, le hacían la fiesta de estirar los pantalones. Es decir, a los 18 años se volvían hombres. Y a partir de ese momento empezaron a usar los pantalones. Era una tradición. Entonces, recuerdo que mi hijo me lo contó, que cuando le estiraron los pantalones, sí, eso era antes una costumbre. Yo pensé que eran cosas que uno no conoce. ¿Saben? En la cultura hebrea hay algo parecido. En la cultura hebrea, los papás con sus hijos varones acostumbran de cuando ellos cumplen 12 años de edad, no 18 y los 12 años, hay una fiesta donde ellos los presentan a la comunidad. Hacen una fiesta donde, como a mi nonito, les tiran los pantalones. Allá no es que les tiran los pantalones, pero para que usted me entienda. ¿Qué hacen a los 12 años con el hijo varón? Llaman al hijo varón. Quiero que conozcan a mi hijo. Ya a partir de este momento es un hombre. Y a partir de esa edad, el muchacho se involucra en los negocios del papá. El papá empieza a llevárselo a los negocios que tiene, sea joyero, sea lo que sea que haga. A partir de ese momento, ese muchacho empieza a aprender el negocio de la familia y empieza a adquirir responsabilidades en el negocio de la familia, porque el muchacho algún día va a ser dueño de la empresa, va a ser dueño del negocio, y el muchacho debe aprender de los negocios de su papá. Ahora, oigan esto tan curioso. En los evangelios se narra un momento de la historia muy curioso con nuestro Señor Jesús. Se le perdió al papá y a la mamá. Y durante 3 días estuvo perdido el muchacho. Nadie lo encontraba. Se devolvieron, ya iban rumbo para la casa para Nazaret y les tocó devolverse, pero el muchacho no lo encontraba. José fue el primero que lo encontró. Y va y se trae al muchacho y la Biblia narra que habló con María Jesús. ¿Y qué pasó? Y Jesús le dice muy tranquilo, estaba ocupado en los negocios de mi padre. Y María como que general, ¿cómo con el negocio? Entonces José le cuenta, lo encontré hablando de las tablas de la ley con los fariseos y con los escribas, con la gente de la ley, hablando face to face. Un niño de 12 años. Y dicen que la gente del momento, los estudiosos de su momento, se quedaron sorprendidos de lo que el muchacho podía hablar con ellos de ese asunto. Pero lo que a mí más me sorprende es cuando el muchacho le dice a su mamá, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo te pregunto algo en esta hermosa mañana. ¿Quién es tu padre? Porque cuando un niño de 12 años su papá se lo empieza a llevar para la empresa, es para que conozca el negocio. Y a partir de los 12 años ocurre algo increíble. El muchacho hasta los 12 años en la cultura hebrea es igual que nosotros cuando estamos niños. Miren, cuando sus hijos están pequeños, usted le paga a sus hijos por ser sus hijos cuando están pequeños. ¿No, verdad? Pero no les falta ni una arepa, ni les falta un almuerzo, ni le falta un par de medias, ni le falta un par de botas. ¿Por qué? Porque usted como papá sabe que esa es su responsabilidad. Usted le tiene la arepa cada mañana, usted le tiene el almuercito todas las tardes, usted le sirve la cena y el muchacho le dice, me pidieron en la escuela tal cosa.
Usted corre a comprarle la lámina, usted corre a comprarle, hacer el disfraz que le pidieron, la maqueta, porque usted es un padre responsable, y el hijo solamente, feliz de la vida, se acuesta a dormir y al otro día se para como si nada. Este muchacho no entiende, le mandaron una tarea y el muchacho no le manda la vida. Yo nunca he escuchado a un niño preocupado por qué va a comer mañana. ¿Alguna vez sus hijos, cuando hablo de niños, le han preguntado, mamá, ¿y mañana qué vamos a comer? La cosa está brava. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un niño preocupado por qué van a comer mañana? ¿Usted ha escuchado alguna vez a un niño preocupado? Mamá, el dólar subió, el peso se puso más caro. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un niño matando la vida por eso? ¿Por qué un niño no se mata la vida? El hijo suyo, usted lo ve para ir limpiando y saltando, ¿sí? ¿Usted cree que ese muchacho anda preocupado por algo en la vida? ¿Por qué? ¿Sabe por qué ese muchacho Elías por allá, no sé, estará brincando y saltando, gozando de la vida? ¿Por qué no está preocupado? Porque él tiene un papá que se encarga de todos sus gastos. Él tiene una mamá que trabaja como burritos para darle de comer y para ponerle ropita y para que no le falte nada. El muchacho no entiende nada de cómo se hace la plata. Yo recordaba, ayer les volví a recordaba una vez estábamos en el centro comercial, el niño nos pide que le compremos un regalo y uno como buen padre, no tengo plata. ¿Verdad que esa es la frase favorita de nosotros los padres? Plata no hay. El niño, mire cómo piensa un niño. Estamos pasando frente al banco, estamos pasando frente al cajero automático y el niño dice, meta la tarjeta ahí hay plata. Papi, no hay plata. Sí, papi, meta la tarjeta ahí y ahí hay plata. El niño entiende en su mundo que si la tarjeta se mete ahí, bota plata. El niño no entiende cómo se hace la plata. El niño no sabe cómo se hace el dinero. Cuando los niños en el pueblo hebreo cumplen 12 años, el papá se los lleva al negocio para que empiecen a saber cómo se hace la plata. Que la plata no cae del cielo, la plata se trabaja y la plata se consigue. Cuando Jesús a los 12 años estaba metido en el templo, hablando con la gente de su momento, Jesús estaba entendiendo cómo funcionaba el negocio de su papá, porque él próximamente iba a convertirse en el hombre que iba a cambiar el mundo haciendo los negocios de su padre. Mis amados, cuando nuestros hijos crecen, ya no son niños, están en el liceo y nos piden permiso para ir a trabajar en vacaciones. ¿Sí les ha pasado? Mamá, déjenme echarse de ir a hacer una vuelta para allá para que me den una platica. Y van y se ganan cualquier cosita. O ya cumplieron los 18 años, van a ir a la universidad, pero sacan tiempo libre para trabajar. Si usted es un padre responsable, que debería hacerlo, porque no todos los padres lo hacen, pero los padres responsables sí. Ese hijo fue y se ganó 20,000 pesos. Lo correcto sería que usted le diga, papito, agarre el sobre el diezmo y ponga 2,000 pesos ahí porque ese es el diezmo suyo. Si usted es un padre responsable. Lo segundo, que si usted es un padre responsable, debería decirle a ese hijo, colabóreme con 2 huevitos para el mercado. ¿Por qué? Porque usted necesita empezar a enseñarle a ese niño que la plata tiene objetivos en la vida. Y a pesar de que el niño no va a encargarse, hay que enseñarle y debe empezar, como está aprendiendo a trabajar, está aprendiendo a ganarse la vida. Ese niño tiene que aprender que ganarse la vida es tener un hogar. Y ese niño tiene que aprender desde ahorita, desde que tenga 15. Ya no es un niño, ahora es un jovencito. Colabore usted con 1 kilo de queso. Ay, mamá, pero no me ganes dinero tanto. Yo quería comprarme el balón de fútbol. Yo quería rendir para la moto. Ahí más o menos entendieron el mensaje. Yo quería comprarme las botas Nike, las Reebok. Está bien, papito, sigue removiendo, yo lo voy a ayudar, pero saque y traiga 1 kilo de yuca. Compre 1 kilo de papa. ¿Pero para qué? Si usted ya hace el mercado. No, esto no es cuestión de que lo haga. Es que usted está ganando platica. Y si usted está en mi casa y está ganando platica, empiece a colaborar con alguito. Porque si usted lo enseña desde ese primer día, hasta que se vaya por allá a los 25, 28, 30 años,
El niño va a ir aprendiendo y cada vez que va aprendiendo va a soltar un poquito más para el hogar, porque para eso usted también está invirtiendo su vida en él, para que él aprenda a ser una persona responsable. Ahora escuchen esto. Usted es un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios, usted tiene que empezar a entender cómo son los negocios de tu papá. Y cada uno de ustedes que están escuchando este mensaje, ¿qué va a saber? Número uno, tienen un don y un talento que Dios les dio. Número dos, tienen una responsabilidad con la casa de Dios. Mientras usted sea un niño, Dios no le va a pedir nada. Y le garantizo algo. Escúcheme, porque estoy seguro que usted ha visto milagros de Dios. ¿Cuántos aquí alguna vez, estando sin nada, de manera milagrosa un día, llegó la vida? De manera milagrosa un día llegó medio cartón de huevos. De manera milagrosa un día llegó el queso. De manera milagrosa un día llegó lo del alquiler. Usted no lo tenía y llegó. De manera increíble, usted dice, tal vez como Blanquita, ¡quiero el testimonio! Ay, yo tenía que pagar el alquiler, no tenía la plata, y de repente, ¡bum! Apareció la plata, me llegó un trabajo que no esperaba, me llegó tal cosa, y pagué una platita. Y usted pasa emocionado, quiero contar testimonio, yo estaba preocupado, no tenía nada que comer para mañana, y de repente me dieron la vecina amigo y me regaló una vida. ¿Sabe qué se llama esto? Que tú eres un hijo de Dios. Y escúcheme, como hijo de Dios, Dios siempre va a ser fiel y te va a dar lo básico para vivir. Y como hijo de Dios, nunca te va a faltar una comida y nunca te va a faltar un lugar donde dormir. Eso te lo garantizo. Y durante toda tu vida siempre van a ocurrir milagritos aquí y milagritos allá para que tengas para suplir tus necesidades. Pero yo no sé usted, yo un día le pregunté a Dios y le dije a Dios, me encanta eso, pero yo quiero más. Yo quisiera un poquito más que solamente tener la harinita y la mantequilla. Me gustaría también meterle jamoncito a la arepa. Me gustaría, y dos jamoncitos de ese barato que a veces se ve feo. Quisiera de ese que es más bueno, el de pavo. Y quesito no quisiera de ese que uno le toca rendirlo para que agrandarlo y que no es salado, es feo. Quisiera del que es rico, hay uno que es blandito, muy rico. A mí me encanta el guayabés y el queso amargo. Pero esa cosa pesa mucho y sale caro. Rinde poquito, usted come un kilo en una sentada y no da cuenta, pero como trae mucho líquido, entonces eso no lo compra uno cuando uno está pelando. Cuando uno está pelando, lo único que busca es queso duro, por favor. Porque el queso duro rinde más, usted lo raya y lo amplía más. Ustedes están viendo lo que saben, porque a mí también me tocó comprar queso duro una buena temporada. Pero quiero que me entienda la historia que le estoy dando. Usted le garantizo algo, desde todos los que están en el fondo y los que están aquí adelante, por mi vida, porque no voy a decir que le juro, por mi vida le garantizo algo, Dios te va a cuidar hasta que te llegue al cielo. Y te va a dar siempre lo básico para que vivas. Mientras seas un niño, Dios te va a cuidar. Pero si tú quieres dejar de ser niño y quieres acceder a la herencia que el Padre tiene para ti, que son cosas sobrenaturales y cosas más grandes, que son lo básico, tienes que meterte en los negocios de tu papá. Esta mañana recordaba, yo estaba echando broma a mi hermana con su hijo Daniel, que está por ahí. Danielito apenas es mayor de edad. No sé por qué decir, no. ¡Hey, te vas a ir! Está viejo pelado. Ya tiene 20 años. Y él trabaja en el negocio de papá y mamá.
Y Luis Alejandro, que tiene 13, 12, él no trabaja en el negocio, él todavía es niño. Hay una diferencia entre ellos dos. A Luis Alejandro no le dan plata, pero no le faltan las botas, no le faltan las medias, no le falta la ropa, no le falta la comida, que estaba ricocito, chino, no le falta nada. Daniel no le falta la comida, pero Daniel tiene un sueldo en el negocio de papá y mamá. Pero allá usted va y lo visita y usted no va a encontrar a Luis Alejandro lleno de gracia, porque Luis Alejandro es un niño, pero sí va a encontrar a Daniel con las manos llenas de gracia, arreglando motos y vendiendo corotos por internet. Entonces, como él se llena las manos de gracia y como él vende las cosas por internet en el negocio de papá y mamá le asignaron un sueldo al muchacho. Entonces, aparte de que come igual que el menor, aparte de que también le compran ropita, porque todavía le compran ropita, pero poquito a poco le tienen que ir quitando ese hábito, porque él ya tiene que ser un hombre responsable y la práctica no solamente es para que se la meta la moto, pero ella está aprendiendo, poco a poco está aprendiendo. Aparte de todo eso, le dan plática y el chino entonces ya tiene una moto. Bueno, él no tiene novia, pero cuando tiene novia la lleva a comer y la brinda. Luis Alejandro invita a los amigos para que jueguen en la casa, porque no tiene plata. ¿Saben? Así es exactamente los negocios del Padre. Así dice el Señor: los que se involucran en mis negocios, más que sostenerles, comerán de que lo que yo tengo de bendición para ellos. Óigame, los niños no heredan. ¿Sabía usted que los niños no heredan a nivel legal? Papá y mamá se mueren, hay una herencia. Los niños no tienen acceso a la herencia hasta que no sean mayores de edad. ¿Sí sabían eso? Mientras tanto aparece un tutor que toma el dinero, las riquezas, y los cuida. Yo quiero plata, nanay, papito, ahí está la comida, coma y más nada, porque no hay más nada. Cuando cumple 18 años, reciben la herencia. Mi pregunta en este día es: cuando tú hablas con tu papá allá arriba, ¿cómo te ve papá? ¿Como el niño que necesita la arepita con mantequilla todos los días? ¿O te ve como un hijo que ya puede empezar a disfrutar de la herencia de su negocio? La pregunta es: ¿eres como un niño que solo buscas a Dios en la iglesia cuando te sientes solo, cuando estás triste, y Dios te recompensa dándote de comer y de sostenerte? ¿O estás metido en los negocios de tu papá? Porque los hijos que se meten en el negocio de papá comen de la bendición del negocio de papá, aparte del cuidado que Dios nos da como creación. Si hoy esta palabra es revelada en tu mente, tú tienes que entender que Dios tiene asignaciones para ti. Y solo cuando tú seas responsable en asumir las responsabilidades que Dios tiene para ti, es cuando Dios va a liberar y va a empezar a soltar la herencia de las promesas que tiene para tu vida. Mientras tanto, no te preocupes. Te garantizo por siempre que no te va a faltar la arepa con mantequilla ni un lugar para dormir. Pero para mí eso no es suficiente. Yo quiero madurar. El apóstol Pedro, creo que es Pedro el que lo dice. Pedro dice: cuando yo era niño, ¿sí es Pedro? Creo que es Pedro. Yo hablaba como niño. ¿De Pablo? Cualquiera de los dos era el apóstol. No va a decir Pablo, va a decir el apóstol dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Ahora que soy adulto, las cosas que eran de niño ya las dejé. Oiga, usted no puede ser adulto viviendo como un niño.
yo, Danielito. Capito, pronto ya no le van a comprar más zapatos, ni más pantaloncitos, ni nada de eso. Pero yo soy su hijo y yo tengo derecho. No, señor. Cuando usted se convierte en adulto, yo esto lo he dicho antes. Todo lo que su papá le está dando, en el caso de Daniel como ejemplo por la confianza, desde que él cumplió 18 años, se llama amor. Porque papá y mamá con ustedes dejaron de tener responsabilidad cuando usted cumplió 18 años. Ningún papá está obligado. Pero papá y mamá aman. Y papá y mamá cuidan. Por allá está Parito y por aquí está su hijo también. Escúchenles en directo, como si no entienden. Los muchachos viven en casa y a veces reclaman. ¿Esta es mi casa? No, señor, esta no es su casa. Daniel, usted no tiene casa. Y hay que trabajar duro para hacerse una casa. ¿Oyeron los muchachos aquí? Usted no tiene. Eso es de su mamá y de su papá. Pero su papá y su mamá le aman y lo acobijan dentro del hogar y usted está dentro del hogar. Pero un día usted va a salir a ganarse la vida y a crecer y a obtener las bendiciones que Dios tiene para su vida. Pero papá y mamá le aman y mientras tanto, poco a poco te van a enseñar cómo es la vida. Amados, en el mundo espiritual es exactamente igual. Mi función como pastor es enseñarte que lo que Dios te ha prometido es herencia, no responsabilidad. ¿Me escuchó? ¿Cuál fue la responsabilidad de Dios contigo? Morir en la cruz del Calvario para salvarte. ¿Cuál fue la responsabilidad de Jesús contigo? Te prometió: estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios contigo? Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Aunque un ejército acampe contra ti, no te tocará. Porque Dios siempre te amará como un hijo. Pero, si quieres herencia, esta es otra historia. La herencia es para los hijos responsables y adultos. Y eso significa que si tú trabajas en lo que Dios te pide que hagas y eres responsable en la obra de Dios, en el mundo hay mucha gente necesitada de eso. Y usted y yo estamos sentados aquí en la iglesia como niños chiquitos. Dame de comer, papá. Dame la casita. Dame la arepita. Dame el quesito. Y el Señor dice: ay, estos niños, ¿hasta cuándo tendré que estar en medio de ustedes y darles de comer como pajaritos? Y el Señor dice: les voy a dar de comer hasta que se mueran y no dejan hacer. Pero usted no sabe, todavía no ha entendido que el negocio de papá es que Él vino a este mundo, Jesús, para dar su vida no solo por usted. Él vino a dar su vida en este mundo por todas las almas que están afuera. Y no es posible que tú y yo ni siquiera nos estamos esforzando por nuestra familia para que conozca a Cristo. No es posible. No estés esperando que lo que Dios te ha prometido como herencia venga a tu vida si tú no has entendido los negocios de papá. El negocio de papá es salvar a la gente. El negocio de papá es llevar a la gente a Cristo. El negocio de papá es que la gente se arrepienta. El negocio de papá, ese es el negocio de papá. Te garantizo algo: si te metes en el negocio de papá, todas tus necesidades y todo lo que anhelas con tu corazón, Dios te lo va a dar como regalo. Porque Dios siempre cumple sus promesas. Y la herencia está preparada para ti. Pero tienes que empezar a tener una actitud de hijo maduro, de mujer madura. No, que yo no hago esto, que yo no hago lo otro. Que a mí me da pena, pastor, que yo soy tímida, que yo soy tímido. Yo no me meto en este asunto, esto es asunto tuyo con Dios. Yo lo único que tengo que hacer desde el altar es predicar la palabra. Si tú la cumples o no, no hay problema. Tranquilo, que te garantizo, hasta el día que te mueras tendrás arepita con mantequilla y una cama donde dormir. Dios nunca dejará que te duermas con hambre y Dios nunca dejará que tengas frío.
porque Él siempre cuida a sus niños. Y si siempre vas a ser un niño, Dios te va a amar como niño. Y si eres un buen niño, un día va a venir por ti y te va a llevar para el cielo. Y como niño te llevará para el cielo. Pero no estés esperando responsabilidad de adulto si eres un niño. Señor, he hablado tu palabra. Que el entendimiento del Señor toque tu mente. Colócate de pie, por favor. Cadena de obediencia, cadena de milagros. ¿Cuántos de ustedes quieren un milagro en su vida? La cadena de milagros ocurre después de la cadena de obediencia. Eso no es negociable. En la Biblia dice que tú primero actúas y Dios cumple lo que promete. No reclames promesas cuando tú no estás dispuesto a cumplir. Eso es hipocresía. Como evangélicos nos enseñaron a reclamar promesas. Señor, tú me prometiste, tú me prometiste y tú me prometiste. Y el Señor dice, justicia. Primero haces tú y después yo suelto lo que he prometido. Dios siempre cumple, pero nosotros no cumplimos. Así que la ley de Dios es simple. Tú trabajas, demuestras de que crees en las promesas y yo te doy lo que he prometido. ¿Qué tal si juntos adoramos al Señor por unos minutos? Deme de aquí a Carlitos el dominio del audio y del teclado. Adoremos al Señor.